Gloria a Dios. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre los enemigos de la unción. ¿Recuerdan? Hermano, déjeme decirle que el tiempo se está cortando. Y lo confirmo cada vez más de las cosas que están sucediendo y de las grandes que seguirán sucediendo. Pero Dios está metiendo a Casa de Dios, Adoración Eterna, en un nivel de espiritual más alto, mayor. Usted tiene que estar atento a lo que aquí se está enseñando, a lo que aquí se está predicando. Porque siento que Dios nos está empujando a un mayor nivel. Hay cosas que de repente uno las ha recibido y no ha querido todavía enseñársela a la iglesia porque tiene que haber el espíritu de entender, ese espíritu de tierra fértil, de recibir la palabra, de recibir la enseñanza y de vivir por ella. Porque no hacemos nada con soltar aquí enseñanzas espirituales si va a caer en un terreno baldío. Sería como címbalo que retiñe o tirarle perla a los cerdos. Pero yo sé que eso no es lo que pasa en Casa de Dios, Adoración Eterna. Pero reciba la palabra, esté atenta a ella, dele seguimiento, vaya uniendo cada enseñanza que a usted se le está dando, porque Dios lo está metiendo en un nivel de espiritual para usted ser más independiente, que no dependa del mundo, de la situación, de la mala noticia, de los problemas, sino que usted tenga las herramientas para salir de cada una de ellas. Porque dice la palabra, en el mundo van a tener aflicción. El Señor no nos dice va a ser con flores, no va a haber espina, va a haber un camino ancho, no. Dice la puerta es estrella y angosto es el camino para los que vienen a Él. Cuando nosotros venimos y recibimos salvación, Dios no nos prometió villas y castillas. Nos dijo, van a tener aflicción, pero ¿sabes qué? Yo voy a estar con ustedes. Voy a estar con ustedes. No van a estar solos. No van a caminar ese camino angosto, ni van a entrar por esa puerta estrecha solo. La única condición es soltar la humanidad y el mundo. Porque cuando la puerta es estrecha y estamos cargados de mochila y de cosas, no podemos pasar. Es lo único que te dice, ok, mira, es estrecha, el camino es difícil, hay espinas, suelta las mochilas. Suelta las cargas, suelta el pasado, suelta esas cosas que yo te voy a encaminar en ese camino. Y donde haya bache te voy a ayudar a brincarlo. Algunos baches lo tendrás que pisar, pero ¿sabes qué? Estoy ahí con mi mano derecha extendida para levantarte. Esa es la promesa del Señor. Y es la que no ha equipado y en su palabra están las revelaciones. Por eso dice la palabra que hay cosas grandes y ocultas que no conocemos. El punto está en qué corazón tengo para entender y conocer los misterios de Dios que van a ser bendición a mi favor. Y esa es la actitud para lidiar, para levantar a nuestros hijos, para llevarlo, para entender tantas cosas. El domingo pasado estuvimos hablando de los enemigos de la unción. La unción es necesaria para avanzar espiritualmente, porque el mundo espiritual es más complejo que este mundo real que usted ve. Usted ve aquí el lunes, el martes, el miércoles, se levanta, va a trabajar, tiene que cocinar, come, desayuna, cena. Eso es cotidiano, eso es fácil, eso es sencillo, porque es rutina. Pero el mundo espiritual no es rutina. El mundo espiritual es complejo y usted tiene que caminar y transitar en él. Usted tiene que ganarle la victoria que ya Dios la peleó por usted. Pero hay una actitud en usted que tiene que estar apercibido qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual y qué es lo que se quiere detener. Usted me está entendiendo cómo es que usted tiene que vivir apercibido en este mundo real. Porque hay un mundo espiritual más complejo, difícil, que está trabajando en contra suya. Pero también hay un mundo espiritual de bondad, de amor y de luz que está trabajando a favor de usted. Entonces no te tienes que apalear, no te tiene que, como dijo la adoración, aunque no haya vaca, aunque no haya problema, aunque haya situación, aunque haya enfermedad, con todo y eso te voy a servir, te voy a obedecer y te voy a adorar. Dale un aplauso a Cristo, porque usted tiene que dárselo en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así que es importante que nosotros entendamos que hay
en el mundo espiritual tenemos que caminar con las herramientas que ya se nos dio. Pero solamente cuando lo entendemos y estamos apercibidos, seremos victoriosos en cada situación que se levante en contra nuestra. Estuvimos hablando de esas plagas que arrastraron desde los hijos de Israel y nos continuaron hasta el día de hoy en diferentes versiones. Alguien ha estado mandando mensajes porque entendió claramente lo que son la plaga de la mosca, esos pensamientos que te hacen desertar, esos pensamientos que te hacen tener miedo, esos pensamientos que te hacen tener temor, esos pensamientos que te detienen, que es la plaga de la mosca, ¿recuerdan? Así que usted tiene que estar apercibido cada vez que esos pensamientos te asalten. Espíritu de plaga de mosca, te vas en el nombre de Jesús. Porque mi mente es la mente de Cristo y yo tengo que tener el carácter de Cristo por cuanto renuevo mi mente cada día, todos los días en Cristo Jesús. Ahí ya usted tiene la herramienta para que pelee contra esos pensamientos que te detienen, que te quitan el ánimo, que no te dejan esforzarte y que tú dejas de recibir cosas importantes porque la mente te juega un papel que te hace que tú creas lo que no es y hace que tú sientas incluso lo que ni siquiera existe. ¿Están acá conmigo? También hablamos de las 5 columnas y eso es importante porque para nosotros entender y poder usar esta cuarta dimensión de la unción tenemos que tener en cuenta las 5 columnas. Vamos a ver si las recordamos. Las 5 columnas. Santidad, compromiso era la tercera, la segunda. Consagración, compromiso, la cuarta era fidelidad y la quinta, lealtad. Entonces esas 5 columnas no pueden fallar en nosotros. Usted debe escribirla y cuando hay alguna que esté medio temblorosa porque se está quebrando, entonces usted empieza a trabajar y después le hace el cotejo cuando lo haya vencido. Porque no quiere decir que ya lo tenemos todos, estamos en el proceso para alcanzar el siguiente nivel. Porque esto es de nivel en nivel. Si nosotros tuviéramos acceso a ese libro que está escrito en nosotros, yo le he pedido algunas cosas al Señor con relación a mi libro, pero eso entre él y yo y no se lo voy a contar a usted. Pero si nosotros tuviéramos acceso a lo que está escrito en nuestro libro, usted va a ver que hay cada capítulo es un siguiente nivel para avanzar. Entonces nosotros nos preparamos en cada nivel para el siguiente nivel. Y eso es lo que el Señor está procesando, está trabajando en nosotros. Esas 5 columnas de la unción tenemos que tenerla clara y precisa. Amén. Porque a través de cumplirla nosotros vamos a lograr entender lo que el Espíritu Santo de Dios ya ha dispuesto para nosotros. Así que estamos hablando de la cuarta dimensión de la unción, conociendo la profundidad de Dios. Ese es el título. Lo tenemos por aquí, cuarta dimensión de la unción, conociendo la profundidad de Dios. Y estaremos leyendo en Efesios capítulo 3, versos 17 y 18, que lo estuvimos mencionando al final de la palabra de la semana pasada, como los fundamentos de la unción. Así que Efesios capítulo 3, verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿A fin de qué? De que arraigados y cimentados en el amor, sean plenamente capaces, estemos capacitados, podamos estar claros en entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aleluya. Así que oremos. Gracias a Dios. Padre, tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Penetra en nuestros corazones, en las coyunturas, en los huésanos, en los tuétanos de los huesos. Discierne los pensamientos y nuestra actitud de corazón. Padre, que tu palabra sea sembrada en una tierra fértil que haya sido abonada, regada por ti. Que podamos entender la profundidad, la altura, la anchura, la longitud de tu amor. De lo que ya tú, Padre, hiciste y preparaste de antemano para cada uno de nosotros.
y que la vamos a necesitar de una manera imperante ahora en este tiempo difícil que se aproximan. Porque necesitamos, Señor, a tu Espíritu Santo para poder continuar en el nombre de Jesús. Padre, he sido un vaso para recibir de ti. Y como te he dicho, quiero todavía más revelación, quiero más profundidad. Quiero todavía entender más misterios y cosas que no conozco de tu palabra, porque están ahí para que nosotros las recibamos, la entendamos y caminemos por ella. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón enseñable, un corazón dispuesto y una actitud dispuesta a recibir lo que tú, Padre, nos puede enseñar, así como lo tuvo Pablo cuando fue al desierto a recibir de ti. Tenía un corazón enseñable, tenía un corazón dispuesto a ser renovado, a ser transformado y a ser cambiado. Así queremos ser, Señor. Permíteme ser un canal de bendición a tus hijos, a tu pueblo, para que ellos puedan entender las profundidades de tu amor, las profundidades del conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que usted conoce de la palabra. Job las sabía, pero son informaciones. Si usted no tiene revelación para que llegue a conocimiento. Job decía, de oída te había oído, porque Job tenía conocimiento de Dios. Pero hasta que no vivió su proceso, dijo, ahora mis ojos te pueden ver. Él pasó del tener información a tener el conocimiento de la profundidad de Dios. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar. Yo no sé si usted está aquí, está entendido, pero dígase a sí mismo, alma mía, recibe la palabra que Dios trae para mí en esta mañana. Dile, alma mía, recibe la revelación, porque quiero seguir avanzando en este caminar espiritual de Dios. Cuando Job entendió el conocimiento, cuando Job entendió la revelación, entonces dijo, ahora mis ojos te pueden ver. Ya él veía a Dios de otra manera. Es la revelación que tuvo David. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y con esa anchura de Dios, ¿verdad? Podemos enviar por fe, es lo que se hablaba hoy. Hablar por fe. Esta adoración la tuvimos adorando y la tuvimos diciendo con nuestra boca. ¿Y qué dijimos de la boca? Que en la boca está el poder. Que hay un poder en tu boca. Eso es parte del poder que el Espíritu Santo ha puesto en ti y que lo vas a entender porque por la cuarta dimensión de la unción. Con tu boca declaraste esto. Yo no sé si hiciste una parada, yo no sé si lo entendiste en este momento, pero lo traigo aquí porque quiero que lo podamos volver a ver. Dice, y ahora canto victoria. Estoy hablando de victoria, no de fracaso. ¿Sabe cuál es la diferencia de los hijos de Dios? Que la victoria la cambian en queja y por eso se convierte en fracaso. Las quejas te llevan al fracaso, pero la autoridad de Cristo puesta en ti te llevan a la victoria. No sé si entendiste la fórmula, pero hay ecuaciones que tienes que cambiar en tu vida. Mala actitud más queja te dan fracaso. Es igual a fracaso. Cambia los términos de cada una de esta ecuación y al final no tendrá fracaso sino victoria. ¿Están aquí? Dice, porque hablo el lenguaje de la fe. Es el lenguaje de la fe. Hay una diferencia y yo quiero que usted entienda algo. Muchos quieren establecer cosas cuando ni siquiera tienen la fe para creerlo. Tú no le puedes convencer a Satanás y a su demonio de tu declaración cuando él sabe que tu fe está menguando. Cuando él sabe que tu fe no está dando los frutos que tienes que dar. Entonces no queremos venir y enfrentar al enemigo y establecer cosas y decir cosas por tus propias fuerzas, porque se nos olvida que el Espíritu Santo que está en ti es el que te da el poder para hacerlo. Por eso te dice, porque hablo el lenguaje de la fe y ahora siento su gloria. Cada vez que declaro el poder, ¿qué pasa con los muros? Pero fíjate lo que antecede. Cada vez que declaro, y ahora siento su gloria.
porque hablo el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe te lleva a sentir la gloria, porque tu alma sabe que no es lo que está en ti, no es la unción que tú crees que tiene o el nivel que tú tienes que tiene o lo que tú crees que eres. Es el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Es el hombre que estaba encima del burro. No era el burro, era Jesús. Por eso le tiraban los ramos al burro. Dale un aplauso a Cristo. Y dice: cada vez que declaro el poder, los muros se caen. Las puertas cerradas se abren, hermano. Dios habló aquí desde el inicio de llave y de puertas. Dios ha establecido puertas abiertas incluso. Pero hay gente que todavía está frente a la puerta, tiene la llave en la mano y no acciona para entrar. Es un problema de actitud, hermano. Es un problema de compromiso. Por eso 5 columnas. Y la tercera es compromiso. Cuando no queremos comprometernos, nos detenemos frente a la puerta para abrirla y entrar. Porque eso implica un compromiso. Las puertas cerradas porque he aprendido el lenguaje de la fe. Cambie su lenguaje. Dile al que está a tu lado: es que tiene que cambiar el lenguaje. Hermano, deje de decir mi diabetes, mi qué sé yo qué, el colesterol, mi presión, el problema, que si los ladrones, que si entran a mi casa, que si esto, que si mi hijo, que lo que pasa que tiene, que lo que tiene. Dios no tiene nada para ti malo. Todo lo que tiene es bueno. Eres tú que tienes que hablar el lenguaje de la fe. Cambiar, hermano, nuestro lenguaje por un lenguaje de la fe. Es hablarle al problema. Es decirle: oye, yo no sé lo que hay ahí, pero tú vas a salir. Pero usted tiene que tener la fe y hablar el lenguaje de la fe. Así yo hablo el lenguaje de la fe. Pero entonces está llegando, no sé, ¿qué día tú pagas la casa? ¿A los 25, los 20, 30? Los 30. Y H no te está pagando porque hay un problema o no sé qué, o no te da el dinero. Wow, el 30 hay que pagar la casa. ¿Y qué vamos a hacer? No, háblame el lenguaje de la fe. Esos cuartos están en el cielo hace rato. Ellos van a llegar. No han llegado en otro momento, cuando tú lo estás necesitando. ¿Verdad que sí? Es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Ese dinero va a llegar. Habla el lenguaje de la fe. Habla el lenguaje de la fe. Lo que tú necesitas, ya Dios lo tiene en el cielo hace rato, porque Él tiene más de lo que tú necesitas. Tiene más que darte que lo que tú puedes pedirle. El problema es que tenemos que activar, tenemos que desbloquear en la corte. Por eso las cortes son importantes. Yo le enseñé sobre la corte, le voy a volver a enseñar, porque hay gente que no está usando la corte o todavía no lo ha entendido. Le voy a volver a enseñar de la corte, pero lo tengo que llevar paso a paso conforme el Espíritu me lleva a enseñarle. Porque estamos entrando en una sintonía, en un mundo espiritual más fino, más profundo. Por eso estamos hablando hoy de la cuarta dimensión, de las profundidades del conocimiento de Dios. Y usted puede ir a la corte celestial y desbloquear sus finanzas, desbloquear su salud, desbloquear todo lo que pudiera estar ahí atrapado. Porque esto es un orden. Esto no es de que yo estoy viviendo una vida en desorden, no tengo ni siquiera 3 de las columnas de la unción y vengo aquí a declararle, a decirle a la enfermedad: tú te vas, cuando tú tienes un bloqueo en la corte celestial. Por eso tenemos que trabajar en orden. Si tú tienes un caso pendiente en la corte judicial, hay cosas que eso te limitan. Hasta incluso la salida del país, dependiendo del caso que sea. Entonces tú tienes que ir resolviendo aquí, quitando aquí, para entonces obtener aquí. Sabiendo que hay uno que te lleva de la mano y que va abriendo puertas para ti. Él te va dando el diseño del cielo, te lo va a traer según tú estás sonando tu arpa. Lo que pasa es que hay gente que tiene arpa y no la suena. Y hay otros que ni siquiera la quieren agarrar. Pero hay un arpa que tú tienes que sonar para que vengan los diseños del cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces esa anchura de Dios te permite enviar la palabra, te permite hacer esto. Pero siempre recordando que hay 5 columnas que tenemos
que mantener. Ahí está la anchura, porque Dios no tiene límite. La longitud, podemos enviar la palabra al este, al oeste, al norte, sur, este y oeste. Porque la longitud, nosotros somos físicamente, tenemos 3 dimensiones. Alto, ancho y lo que llamaríamos gruesa o longitud, que es la distancia entre un punto y otro punto. Ustedes lo pueden buscar por ahí. Pero hay una 4ª dimensión, porque somos tripartitos, recuerden, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en las alturas, la unción nos permite entrar en las alturas del tercer cielo, donde está el Padre Celestial, donde está sentado Jesús a la derecha del Padre. Y tú puedes acceder al tercer cielo ¿a través de quién? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, hermano. Dios está en tu trono. Jesús está sentado a la derecha del Padre como intercesor, como abogado, como mediador. Y el Espíritu Santo está contigo. El problema es que a veces queremos dejar al Espíritu Santo y no solo. Tú no vas solo. Tú vas con el Espíritu Santo de Dios, porque Él dijo, me voy, os dejaré un consolador que estará con usted todos los días de su vida hasta el fin. Usted tiene que darle el valor y la importancia que tiene el Espíritu Santo en tu vida. Por eso tenemos que ser obedientes. Entonces, tú llegas al tercer cielo, porque en el segundo cielo te van a estorbar los demonios. Si no adora, los espíritus del segundo cielo te van a entretener. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mire, no se enoje cuando aquí le enseñamos que adore. Porque créame, pagamos un precio muy alto por estar enseñándole eso a ustedes. Lo más fácil para mí sería desertar y decir, no, el que quiera que adore y el que no, que se lo pierda. De hecho, estoy pagando un precio alto por eso. Pagamos un precio alto por enseñarlo a adorar. Por eso el enemigo odia la adoración de esta casa. Y ya usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, cuando usted adora, usted pasa del segundo cielo, puede llegar al tercer cielo. Porque el que no adora, el que se queda en el pensamiento, el que queda en la observación, el que se queda en la distracción, ¿qué sucede? Se queda en la preocupación, miedo, temores del oculto, de lo profundo de Dios, su humanidad, de la carnalidad, de lo que es la humanidad que todos somos, ¿verdad? Que todos tenemos. Entonces usted se va a quedar en el segundo cielo y en el segundo cielo lo van a entretener los espíritus. Contrario. Y usted no va a poder llegar al tercer cielo. Por eso cuando Daniel estuvo orando, dice que su oración fue escuchada desde el primer día. No fue a los 21 días que fue escuchada. Dice que fue del primer día. Pero ¿usted sabe qué produjo eso? Si usted lee el capítulo, Daniel se reconoció pecador. Y reconoció que su pueblo era infiel y que su pueblo era pecador. Hubo un arrepentimiento, hubo un quebrantamiento, hubo un reconocimiento, hubo lo que es arrepentirse. Y si usted no hace eso, entonces hay estorbo para sus oraciones. Pero dice la palabra que la oración de Daniel fue escuchada en el tercer cielo, pero había un espíritu que fue a detener la respuesta. Hasta que mandaron al ángel Gabriel para que peleara y pudiera llevar la respuesta mientras dejó a otro ángel peleando en el segundo cielo. ¿Usted me está entendiendo? Hay un segundo cielo que va a pelear para que tu respuesta no baje o tu oración no suba. Él puede pelear para que tu respuesta no baja, pero si le diste legalidad, él va a tener la forma de detener que tu respuesta suba. Eso lo estuvimos enseñando el miércoles aquí con más detalle. Por eso tiene que venir a las enseñanzas. Entonces, cuando usted adora, usted puede alcanzar la altura. Cuando usted llega al tercer cielo, usted puede llegar a las alturas. Está disponible. ¿Qué dice la palabra? Que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo para que no se dijera que fue un hombre que lo rasgó. Y se quedó abierto al lugar santísimo.
que estaba velado, pero la muerte de Jesucristo te permitió acceder al lugar santísimo. Y cuando tú puedes acceder al lugar santísimo, tú puedes acceder a las alturas. Yo no sé si alguien está entendiendo aquí, pero la palabra me dice que yo tengo las puertas abiertas para acceder a las alturas. El problema está en si tú tienes la actitud y la decisión de ir a las alturas. El problema es que muchas veces nos quedamos contemplando lo que hay en el mundo. Y cuando tú contemplas lo que hay en el mundo, no vas a subir a las alturas. Siempre te va a quedar del primer cielo al segundo cielo. Y en el segundo cielo, hermano, mira, ahí lo que hay es principados, potestades, huestes celestiales, demonios a pipa y en cantidades. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Muchos creen que la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en una estatua de sol. La mujer de Lot contempló lo que había en su corazón. El Sodoma y Gomorra se estaba destruyendo y no lo dice en la palabra, pero probablemente ella se volteó, quizá iba detrás y se quedó mirando porque ella se sentía cómoda en ese lugar. Y donde está tu tesoro está tu corazón. La mujer de Lot tenía el corazón en Sodoma y Gomorra. Ella estaba saliendo porque la familia entera la estaban sacando. Pero ella quiso contemplar por última vez lo que era su vida y lo que estaba dejando atrás. Así que probablemente ella no se hizo una estatua de sal de la sino que empezó a ponerse dura desde los pies hasta la cabeza. ¿Usted me está entendiendo? Ten cuidado con lo que estás contemplando. Hay gente que contempla demasiado atrás y por eso no entra en este mundo espiritual de abundancia y de bendición. Porque probablemente nos sentimos cómodos con lo que estamos viviendo. Nos sentimos cómodos con lo que tenemos y como que no queremos dejarlo y decir, bueno, pero espérate. Yo quiero estar un poco espiritual y un poco mundano, pero en Dios eso no se da. O somos o no somos, tenemos que avanzar. Créeme que lo vas a necesitar. Tenemos que avanzar. Cuando el corazón está en el mundo, no alcanza a entender la dimensión espiritual con la que puede manejarte, con la que puede subir tus oraciones y por la que puede adorar en el tercer cielo. Cuando el corazón está en el mundo, no va a lograr que tus oraciones lleguen al tercer cielo. Van a ser entretenidas en el segundo cielo. ¿Usted me está entendiendo? Tenemos que tomar una decisión para seguir avanzando, para que nuestras oraciones lleguen a donde tienen que llegar y recibamos la respuesta que ya en el cielo se ha despachado para nosotros. Porque hay de todo. En el cielo hay un departamento de despache de oración. Las oraciones se despachan, los ángeles están ahí, que están asignados para llevar las oraciones de respuesta, las respuestas a las oraciones. ¿Usted me está entendiendo? ¿O sigue viviendo en Belén con los pastores? ¿Dónde usted quiere estar? ¿Quiere recibir las oraciones, su respuesta o quiere seguir en Belén? Entonces tenemos que aterrizar. Tenemos que dejar de contemplar el mundo como lo contempló la mujer de Lot. Amén. Cuando tus oraciones tienen estorbo, hay ángeles que ha enviado para pelear por tu respuesta. Pero tú sabes cómo debe estar, ¿verdad? Tiene que entrar en las alturas. En las alturas. Dice 2 de Samuel, verso 22 al 33. 2 de Samuel. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Esto lo decía David. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Porque tú tienes ya asignado en tu libro estar en tus alturas, que es la altura del tercer cielo, es la altura de Dios. Así que si tú tienes pies de siervo, como dice la palabra aquí, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mi mano para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de la salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí
y mis pies no han resbalado. Este era el hombre conforme al corazón de Dios, que había entendido la cuarta dimensión y había entrado en la altura, en las alturas de Dios. David siempre se movió en las alturas. David todo lo que hacía lo hacía conforme al propósito de Dios. Habacuc te dice en el verso 3, verso 19 en la NTV: el Señor soberano es mi fuerza y me da pies firmes como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Entonces hemos visto esas dimensiones, la altura, la longitud. Pero vamos a ver lo que es la profundidad de Dios. Esa es la cuarta. Vimos son 3, ¿verdad? Son 4, conforme dice el verso. Vuelvo y se lo repito: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y yo le pedí al Señor, ¿cuál de las 4 es la cuarta dimensión? ¿Qué estás? Ponme el verso. Ajá. Porque es que hay una revelación aquí profunda. Y entonces el Espíritu me confirma que en las profundidades de Dios tú vas a encontrar las cosas ocultas que no conoces. Tú vas a entrar en una dimensión diferente en tu vida. Yo no sé si usted está entendiendo. Si usted quiere vivir en la comodidad del mundo superficial, usted aquí va a ser abatido. Y tú me dices, yo entro en la profundidad, hay presión mayor, pero tenemos más fuerza y tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado para sobrellevar y sobrevivir en las profundidades de Dios. Dice que Jesús fue a la profundidad y le quitó la llave a Satanás. Le quitó la llave de la vida y de la muerte. Le quitó la llave de la muerte y la cambió por vida. Porque el hombre se la había entregado, ¿recuerdan? Pero lo importante aquí, lo estuvimos hablando el miércoles en Hebreo, dice que Jesús murió en la cruz del Calvario y le quitó la autoridad que Satanás y sus demonios tenían sobre la muerte para que no fuéramos esclavos por el temor a la muerte. Porque el hombre era esclavo de la muerte, estaba preso. Pero Dios dijo, no, espérate, que le voy a dar la libertad completa, le voy a dar la salvación y le voy a dar vida eterna. Por eso Él tuvo esa victoria. Aleluya. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14, B, la parte de B del 14 y el 15, te voy a leer, lo leímos el miércoles. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder de Dios, del diablo. Aquí está hablando de Jesús. Jesús se hizo hombre porque como hombre podía morir y quebrantar el poder que Satanás y sus demonios tenían sobre la muerte. ¿Usted está entendiendo esto? Es que usted tiene que entenderlo porque ya Él no tiene el poder sobre la muerte. Tú no tienes que estar esclavo, ni tener miedo, ni servirle al mal, ni servirle al mundo por miedo a morir, por miedo a enfermarte. No importa, ya tú tienes la oportunidad de la vida eterna, que es muchísimo mejor. Dice, quien tenía el poder sobre la muerte, verso 15, únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciéndole? ¿Entiende dónde entra ya las profundidades de Dios? Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Lo equipó. Ya liberado de ser esclavo de la muerte, entonces no te dejó así solamente para que caminara. Dice que le dio dones a los hombres, le dio capacidad, le dio unas herramientas que son las que vamos enseñando y vamos definiendo para que usted pueda defenderse en esta vida. Amén. Dice Daniel capítulo 2 verso 22. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Y esas cosas que Él conoce en lo oculto, en las profundidades, nos las revela para que nosotros entendamos sus designios en nuestra vida, para que podamos entender que tenemos un libro y que en ese libro hay propósito y podemos conseguir que ese libro se cumpla. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Usted está entendiendo?
Esas cosas se nos fueron reveladas por medio del Espíritu, hermano. Para que nosotros podamos entender, para que podamos conocer. Dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo en esta versión y no muestra los secretos profundos de Dios. ¿Usted está entendiendo el poder de esta palabra? No muestra las profundidades, lo profundo de Dios. ¿Usted quiere conocer lo profundo de Dios? Entonces usted tiene que entrar en esta sintonía espiritual. Porque Dios es espíritu y se discierne por el espíritu, no por la carne. Aleluya. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que no hemos entendido el poder que han puesto en nosotros. El pastor Chop, uno de los pastores que tiene la iglesia más grande del mundo, un coreano, imagínate, en Corea, se tuvo que enfrentar a todas las situaciones y adversidades. Es interesante leer la historia de él, cómo él inició y hasta dónde llegó. Y en su libro habla sobre esto, uno de sus libros, sobre todo el libro de su cuarta dimensión. Y él decía que en Corea era muy común que los budistas y la gente hiciera milagros y sanara enfermos, porque había una señora que hacía muchísimos milagros, pero ni siquiera recibía a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces él no entendía esto. Probablemente en nuestras naciones no se den mucho, porque en nuestra nación lo que la gente hace es ir a los brujos y a los hechiceros. Pero en Corea eso se da porque hay costumbre, hay enseñanza que lo llevan a esas cosas. Entonces él decía, yo no entiendo, Espíritu Santo, ¿por qué ellos pueden hacer milagros y sanar gente si ni siquiera tienen a tu espíritu, ni siquiera son cristianos? El problema es que hay diferentes espíritus y el espíritu, hay tres espíritus en la tierra: el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el espíritu del hombre y el espíritu de Satanás. Esos dos espíritus con E minúscula, el Espíritu Santo es con mayúscula. Y los tres se mueven en esta dimensión. Entonces los que tienen el espíritu de Satanás también logran alcanzar milagros, porque el poder él lo tiene limitado, porque el espíritu del hombre y el espíritu de Satanás es limitado, pero el espíritu de Dios es ilimitado, o sea, no tiene límite, porque es el espíritu de Dios. Entonces, en su búsqueda, el Espíritu Santo le dijo, lo que pasa es que el hombre no ha entendido el poder que hemos puesto en él. ¿Por qué Dios puso un poder en ti? No para que te gloríes porque es por ti, es porque Él puso tu espíritu en ti. Hello. Quiero que me entiendan la ecuación. Si tú tienes el espíritu de Dios, entonces hay un poder en ti. Porque no eres tú, es el que está en ti. Tú lo que tienes que creerlo y accionarlo con el lenguaje de la fe. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que gobernara y le dio la autoridad para enseñorearse sobre todas las cosas. Pero el hombre no lo valoró y lo perdió. Pero cuando Jesús viene a morir en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Si tú lo usas, es tu problema si no lo usas, pero Él está ahí para que lo use. Él está en ti, está sobre ti y está contigo. Donde quiera que tú vayas, Él está contigo. Si se lo va a dar, dáselo de verdad. Porque el Espíritu Santo nunca te abandona. Tú eres que lo deja atrás para ir a tus andanzas y al lugar donde tú quieres ir y hacer lo que tú quieras hacer. Pero la obediencia es importante. Obedecer. Amén. Dice que Jesús dijo, y se lo voy a leer en Juan 14:12. Mire qué interesante. Escúchalo bien. Tú lo has oído muchísimas veces, pero hoy lo va a leer de forma diferente. Juan 14:12.
de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué más dice? Y aunque, porque, señores, pero más claro de ahí no dicen, ¿cómo era que decían los viejos? Más claro de ahí no canta un gallo. Era así que decía. Ay, Dios, sé mucho que no oía eso. Dice, le digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque yo voy al Padre. Señores, ¿qué hacía Jesús? Piensen lo que hacía Jesús. Se le olvidó la Biblia, Juan, Marco, Mateo, Lucas. De todo hacía Jesús, milagros, resucitó muertos, sanó a los endemoniados, le sacó a los demonios, a los que estaban enfermos de enfermedad de 12 años también los sanó. Resucitó muertos. Algunos creían que él nada más podía hacer lo que pasó en Capernaum, pero no se acordaban que él había resucitado a otro antes de resucitar a Lázaro. Entonces dice la palabra que tú haces cosas mayores que él. Dice, lo mismo que yo hago, tú lo vas a hacer, te dice la palabra. Pero mayores que la que hizo Jesús. Ay, Dios mío. Entonces te entiende porque hay un poder en ti. Porque dijo que le dejaré el consolador que estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Por cuanto el Espíritu Santo está en ti, cuanto el Espíritu Santo está obrando en ti, tú harás las cosas mayores que Jesús hizo. Y si alguien que lo crea, déle un amén y un aplauso a Cristo. No hay límite para los que están en el Espíritu de Dios, que han entendido la cuarta dimensión, que caminan bajo sus diseños y que mantienen esas 5 columnas en su vida. Y no me diga, pastor, ahí es que usted lo daña. No. Es que esto es un orden. Esto no es ni brujería, ni hechicería, ni a lo loco. Esto es en el orden de Dios, porque es su palabra que nos los enseña. Aquí no hay nada fuera de su palabra. Y su palabra es viva y eficaz. El Espíritu de Dios es un espíritu que no tiene límites y está dispuesto en nuestros corazones. Ahora hay cosas que tú tienes que desbloquear en las cortes celestiales para que empiece a ver esa manifestación gloriosa de la cuarta dimensión de la unción. Porque esa cuarta dimensión de la unción es la manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Usted me está entendiendo? La cuarta dimensión de la unción es la manifestación de ese Espíritu Santo en nosotros. Basado, ¿verdad?, en el orden que hemos ido estableciendo y enseñando. Es salir de la tridimensional y entrar a la cuarta dimensión. Es movernos en una dimensión diferente. Es entender lo que no hemos entendido porque nos estamos quedando en los pleitos y en las guerras con los demonios. Cuando los demonios no tienen autoridad sobre tu vida, al menos que tú se la des. Porque ya Jesucristo le quitó el poder de la muerte. Cuando le quitó el poder de la muerte sobre nosotros, Él se quedó sin herramienta para dañarte, al menos que tú le dé la legalidad. Porque cuando Él le quitó el poder sobre la muerte, nos dio una autoridad para ejercerla en el mundo espiritual. Pero si tú le das legalidad al enemigo, créeme que él no va a perder tiempo. Porque él sí no está en Belén con los pastores. Él sí está a la expectativa para coger todo lo que tú le entregues, todas las oportunidades que tú le das, y va a venir contra ti. Es la única forma. Créame. Porque cuando él te reclama, entonces Dios le va a dar permiso. Pero siempre va a guardar tu corazón. Porque el Dios que le creemos es un Dios de amor y de misericordia. Y dice la palabra que son nuevas sus misericordias cada mañana. Y tenemos el favor de Dios a nosotros, a nuestra disposición. ¿Usted me está entendiendo? Así que entre en esa dimensión de la unción. Dice primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, o son de Dios, y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en nosotros o en ustedes que el que está en el mundo. Pero voy a leer la NTV. El mismo en la NTV. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. En alguna versión dice sobre los profetas o falsos profetas. El falso profeta especifica. Porque el espíritu que vive en ustedes, aleluya. No estoy hablando del espíritu con E minúscula del hombre. Estamos hablando del espíritu con mayúscula. Ustedes lo están viendo ahí en la Biblia. El espíritu que vive en ustedes. ¿Cuál es ese espíritu que vive en ustedes? Usted tiene, acuérdense que son 3 espíritus. ¿Cuál usted tiene? El espíritu de Dios. Cuidado. Si alguien tiene un espíritu contrario. Dice el espíritu que vive en ti, Yubí, es más poderoso que todos los espíritus que se levantan en contra de tu vida, en contra del propósito, en contra de lo que dice en el libro de tu destino. Y hasta que usted no entienda estas verdades, usted vivirá achacoso, vivirá quejándose, vivirá de empujones, vivirá de astacado. Hay gente que está astacada porque ni siquiera ha tomado la actitud de ir a su pasado, buscar la soga donde usted se ató, quitarla y enfrentar las tinieblas y salir victorioso, porque el Espíritu Santo va contigo. Hay relaciones que tienen que ser cortadas. Relaciones personales o relaciones que nuestros hijos o alguien que nos importe de nuestra familia tenga. Como le decía a alguien en estos días, tú tienes la capacidad de levantar un muro entre esa relación que está dañando a tu hijo. Córtala. Levanta un muro de separación. Y te lo dice alguien que ha ganado mucha victoria en Dios de esa manera. Porque tú tienes el poder del Espíritu que está en ti. Ahora tú tienes que estar consciente de la autoridad que tú tienes. Tú no tienes autoridad para decirle al diablo muchísimas palabrerías que ni siquiera tienen sentido porque ni están en la palabra de Dios. Usted tiene una autoridad para ejercer en el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Nombre ante toda rodilla se va a doblar. Y ese nombre pondrán todos sus enemigos debajo de sus pies. De los pies de Jesús, no de los suyos, de los Jesús. Y usted tiene esa autoridad para vencer en el mundo espiritual. Pero usted tiene que pagar el precio. Santidad. Siga diciéndome. Consagración, compromiso, fidelidad y lealtad. Dale un aplauso a Cristo por esas 5 columnas. Pague el precio de ese sostén de la unción. Y no habrá límite que usted no pueda usar del Espíritu Santo. Y las palabras saldrán de tu boca con autoridad y profecía. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén? Así que el poder de la unción en nosotros lo podemos ver claramente en Efesios 17, verso 19. Dice, verso 19 y 20. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. No, usted no entendió eso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante
de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en ti, en mí y en todos nosotros. Porque hay un Espíritu Santo que tiene poder y actúa en nosotros. Así que podemos hacer las cosas con mayor que lo que nosotros mismos entendemos. Porque es un problema de entender. Es que nos quedamos con información y no pasamos al conocimiento. Y es lo que estamos trayendo aquí, conocimiento, porque queremos que usted no siga viviendo con informaciones, sino que usted tenga conocimiento de las profundidades y de las verdades de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Si usted atrapa esto, usted podrá vivir de forma diferente. Tenemos que dejar de tener información para empezar a tener conocimiento con revelación. ¿Qué nos dice entonces que nosotros tenemos que entender? Hay un poder que está en nosotros. Esa es la manifestación de la cuarta dimensión de la unción. No se quede en la simple unción. Avance a la unción de gobierno. Es la unción que tenía José y es la unción que tenía Josué. Tenían unción de gobierno. Por eso José gobernó todo Egipto. Todos sus problemas y los de su familia fueron solucionados porque él entró en la cuarta dimensión de la unción y alcanzó la unción de gobierno. Ahora, ¿dónde te quieres quedar? Esa es la pregunta. ¿Quieres usar lo que Dios tiene a tu favor? ¿Lo que está a tu disposición? ¿O seguirás con las quejas y el bla, 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 y el esto y el otro y en lo superficial? Cada palabra que tú sueltes en tu casa, que tú sabes que va en contra del lenguaje de la fe. Cada palabra que tú dices, cada queja, cada actitud te retira para atrás. Te baja el escalón. Recuerda que el domingo hablábamos del escalón. Tenemos que ir uno por uno. Pero cuando tú haces lo contrario, tú te bajas al escalón anterior. Luego sube el escalón, pero cuando vuelve a lo mismo, vuelve y baja al escalón anterior. Tenemos que ser renovados, dice Romano. Nuestra mente tiene que ser renovada. Dice en la palabra, en otra versión, el conocimiento tiene que ser renovado día a día para alcanzar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. El poder que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo. Y Pablo dijo algo tan hermoso en Romanos capítulo 11. Era como una admiración de Pablo al escribir este texto de Romanos capítulo 11, verso 33. Romanos capítulo 11, verso 33. Oh, profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Es inescrutable sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que esos dos primeros versos los leamos entre todos. Vamos a leerlo todo al unísono. El verso 33. Vamos, 1, 2 y 3. Qué grande. Entender sus decisiones y sus caminos. Dame el siguiente. ¿Hay alguien que pueda aconsejar a Dios? Sigue el siguiente. Amén.
existen, aleluya, por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ponte sobre sus pies, sobre tus pies. Venga, ministerio. Aleluya. Efesios capítulo 3, verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande, demasiado profundo, demasiado alto para nosotros. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Sí, es demasiado grande para comprenderlo, pero tenemos la capacidad de hacerlo porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. El mundo no tiene al Espíritu Santo, por eso ellos no lo entienden ni lo comprenden. Para ellos somos locos. Pero es más fácil creer este evangelio y creerle a Dios que creerle a los brujos. Sin embargo, ellos le creen a los brujos y a los hechiceros. Es más difícil. Sin embargo, ellos lo hacen. Pero nosotros le creemos a un Dios vivo. Dice entonces será completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Aleluya. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Hermano, más de lo que usted pueda necesitar y pueda pedir. Él se lo puede dar. Él lo puede hacer. O incluso imaginar. Más allá de lo que usted pueda imaginar, Él lo tiene para usted. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Que actúa dónde? Dígale al que está a tu lado. ¿En ti? Y al otro, en ti también. En mí. En nosotros, hermano. Padre, gracias. Dígale gracias, Señor. Porque tú eres lindo, grande y poderoso. Porque tú sostienes todas las cosas con tu palabra. Porque tú eres el que pone el querer como el hacer. Tú eres el que trae la revelación. Tú eres el que trae la enseñanza. Tú eres el que nos advierte y nos activa para ver en lo espiritual, para ir más allá de lo que nuestra mente limitada puede. Tú, Padre, nos permite entrar en lo oculto, en lo profundo tuyo y entender y conocer los secretos más íntimos y profundos de tu palabra. Gracias, Dios, porque tu amor es alto, es profundo, es largo, es grande, no tiene límite. Gracias por permitirnos entrar en las alturas y alcanzar, llevar nuestra adoración a los pies de Cristo, al tercer cielo. Aleluya. Gracias porque hasta aquí no has guardado, sino has protegido. Porque no has librado de males, de enfermedades, de mala noticia, de accidentes, de atraco. Síguenos guardando, síguenos cubriendo. Porque tu palabra dice que guardarás nuestra entrada y nuestra salida en Cristo Jesús. Porque tú tienes la llave, Padre, para nosotros acceder al conocimiento, para salir de la información y entrar con la revelación del conocimiento de los profundos que hay en ti.